Bueno, habíamos visto que una de las grandes características de la Edad Moderna es la creación del Estado Nacional con gobernantes absolutistas. Esto es, una sola persona, una testa coronada, que tenía la capacidad de tomar todo tipo de decisiones en lo militar, en lo económico, en lo político, y que si bien podrían formalmente haber órganos de contrapeso, por ejemplo, en Inglaterra existía pues un congreso, un parlamento que no servía absolutamente para nada porque las decisiones eran las que tomaba el rey. En otros pues había las posibilidades teóricas, como sucedió en la Francia, de haber estados generales que se tardaron mucho en convocar, y cuando se convocaron pues el resultado fue que fueron la antesala de la Revolución Francesa. Entonces el gobierno absolutista se caracteriza porque el poder del soberano es ilimitado. El absolutismo fue apoyado inicialmente, como ya lo hemos reiterado, por la burguesía, que lo que quería era acabar con el poder excesivo de los señores feudales. Ese poder de los señores feudales impedía el desarrollo del comercio, impedía el desarrollo de las actividades manufactureras, impedía la posibilidad de lo que ahora llamaríamos libre empresa, y por eso necesitaban espacios más amplios para poder vender sus mercancías, mercados más amplios, y por eso apoyaron con su dinero, con sus impuestos, a la creación de estos estados donde el poder está en una sola persona, pero esto les da cierta seguridad porque entonces el rey tenía también la obligación de proteger a todo el reino. Entonces, esto funcionaba con la idea de una especie de rey que al mismo tiempo era el gran padre, el que protegía a todo el reino, y de alguna manera todavía hay quienes consideran que lo mejor es que haya un estado bien ordenado, un estado en el cual exista disciplina, lo que se ordene sea positivo. Y la verdad es de que ha habido gobiernos absolutistas, y los hubo en esa época. Pensemos incluso que ya mencionamos de Enrique VIII, que desde luego propició la muerte de Tomás Moro, pero que realizó grandes obras públicas, realizó un desarrollo naval y un desarrollo económico muy importante de Inglaterra. También hay que recordar que gobiernos absolutistas pues lograron el desarrollo de muchas colonias y lograron bienestares importantes para sus pueblos. Pero también hubo situaciones en las que estos gobiernos absolutistas fueron un desastre, el rey estaba distraído por otras cosas, y también otra cosa importante: dentro de estos gobiernos absolutistas había los que podrían ser unos sátrapas, unos ignorantes, pero también había, y esto es importante porque esta va a ser la simiente después para que surja el liberalismo, lo que se llaman los déspotas o el despotismo ilustrado, que eran monarcas absolutistas, pero que les gustaba el arte, que les gustaba ser mecenas, o sea, patrocinar a los artistas, a los creadores, y esto fue también muy conveniente. Hubo entonces teóricos que creyeron que era lo mejor para una sociedad, que era que existiera un Estado, eran partidarios del estatismo, pero además de un estatismo absolutista, de un Estado fuerte, pero que fuera gobernado por sola una persona. Son tres principalmente los grandes teóricos del absolutismo: desde luego uno italiano que es Maquiavelo, otro francés que es Jean Baudin, y uno inglés que es Hobbes. Empezaremos hablando de Maquiavelo. Bueno, decíamos que el primero de estos grandes teóricos del absolutismo es alguien que, por cierto, es uno de los grandes calumniados de la historia. Nicolás Maquiavelo, que en realidad es un patriota, es un hombre importante dentro del pensamiento político. ¿Cuál es la grandeza de Maquiavelo? La verdad es de que antes de Maquiavelo lo que predominaba era la filosofía. O sea, había filósofos
de la política, o sea, filosofía política, que más bien decían cosas como, pues, cómo se debe de gobernar, cuál es una república ideal como Platón, cuál es la mejor ciudad como la ciudad de Dios de San Agustín, o incluso en esa misma época, pues la utopía de Tomás Moro. Esto es, pensaban cómo debería de ser un Estado, pensaban cómo sería conveniente que fuese un gobierno, pero Maquiavelo es auténticamente el padre de la ciencia política, porque es el primero que dice no cómo debe de, sino cómo es. Y habla de la política de una manera cruda, la desnuda, la encuera, la muestra como es, con todos sus defectos, con todas sus crueldades, con todo lo humano y despreciable que puede ser la política. O sea, él va a decir cómo se llega al poder, cómo se mantiene al poder, pero él no necesariamente por describir las cosas es que alguien sea partidario. Si uno señala, bueno, el gobierno actual es así, 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 no significa que esté de acuerdo uno con este gobierno, simplemente está uno describiendo objetivamente las cosas. Si hablamos, por ejemplo, para hacer un comparativo en medicina, y un médico descubre un virus y dice este virus, este coronavirus va a causar estos y estos y estos efectos, no son los que descubrieron el coronavirus, no son los que lo están estudiando para encontrar una eventual vacuna, los culpables de los daños del coronavirus. Hogg no es culpable de la tuberculosis. Entonces, Maquiavelo no es culpable de la práctica política. Maquiavelo es simplemente el que descubre el virus que existe en la política, la describe, lo analiza y sí da consejos prácticos para que alguien llegue al poder y se mantenga en el poder. Esa es la importancia. Por eso Maquiavelo, sin lugar a dudas, es el padre de la ciencia política, de la política como una ciencia del ser y no una ciencia del deber ser. ¿Quién fue Maquiavelo? Bueno, tenemos que, para ubicar a Maquiavelo, que nace en su ciudad, Florencia, donde por cierto está enterrado en una iglesia, está también en esa misma iglesia nada menos que Dante Alighieri, la figura central en esa iglesia, al lado está, tengo oportunidad de visitar la tumba de Maquiavelo, bueno, ahí en esa ciudad maravillosa, bella que es Florencia. Bueno, para entender un poco tenemos que entender la situación que existe en la Italia de aquella época, de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, que es la época de Maquiavelo, 1469-1527. Bueno, ¿qué es lo que sucedía? Los demás estados-nación se habían podido consolidar. España ya era España, con un gran imperio, Inglaterra, Inglaterra, Francia era Francia, pero Italia no lo podía hacer por la presencia de el poder temporal del Papa. El Papa, que tenía 4 coronas, una de ellas su poder temporal. Actualmente su poder temporal se limita solamente a Ciudad del Vaticano, un área muy chiquita, pero en aquella época sí tenía un control de la ciudad de Roma y de los alrededores, a veces eran más grandes o más pequeños, y eso es lo que se llamaba el Estado o los estados pontificios. Entonces estaban gobernados directamente por el Papa. El Papa en esa época tenía mucho poder, pero no tenía el poder suficiente para unificar a toda la bota italiana, a todas las áreas políticas de Italia bajo su dominio, pero tampoco era lo suficientemente débil para permitir que se unificaran sin él. De hecho, esa unificación se va a dar pues prácticamente hasta finales del siglo XIX, ya para entrar al siglo XX, y se va a regularizar finalmente hasta pues el acuerdo que hay nada menos que con Benito Mussolini previo a la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínense cuánto tiempo
pues el Papa tuvo ese papel de fuerza temporal. ¿Qué es lo que existía entonces en Italia? Bueno, pues al norte, Milán, una ciudad muy próspera, muy rica, donde pues está la gran obra de ese gran pintor, genio del Renacimiento que es Leonardo da Vinci, la Última Cena, ahí está en Milán. Era un área comercial, un lugar muy importante desde el punto de vista económico. Luego seguiría un área de comerciantes y de pues navegantes, que era Venecia, Venecia que había patrocinado incluso una cruzada. Entonces esa ciudad que ahora conocemos por sus canales y sus góndolas, bueno, era también un estado independiente. Luego, viniendo de norte a sur, vendría precisamente Florencia, que había tenido un gran esplendor gracias a una familia que es la familia de los Medici. Y después venía la parte central, los estados pontificios con Roma, y en la parte sur el reino de Nápoles, aunque en ese momento que está Maquiavelo, el reino de Nápoles pertenecía a la corona española, era parte del imperio español. Aparte existían otras ciudades, estados independientes, por ejemplo Esforza, en fin, había otros estados, los principales eran estos que mencionamos. Entonces no había unidad. Bueno, ¿qué es lo que sucede específicamente en Florencia? En Florencia gobierna durante mucho tiempo la familia Medici, pero entra en conflictos con otra familia, al grado tal de que hay hasta asesinatos en plena misa en la famosísima catedral que está en Florencia, donde están las puertas del cielo, que es una maravilla. Bueno, en fin, ahí se asesina y pues la familia Medici tiene que salir huyendo. Este vacío lo aprovecha pues un monje, se llama Jerónimo de Savonarola, que va a ser al mismo tiempo líder religioso y líder político. Savonarola va a ser lo que ahora podríamos llamar un populista, alguien que suma muchísimas personas a su alrededor, que tiene fuertes simpatías con el pueblo, y el problema es que cree que tiene tal poder que se olvida de que es sacerdote. El Papa pues quería acrecentar sus dominios, quería tener el control sobre Florencia, el control ya sea real o por lo menos político, y pues dice que bueno, pues que ahorita sea un religioso el que está ahí. Entonces lo presiona, le dice, oye tú, acuérdate que yo soy el Papa, yo soy tu superior, por lo tanto si tú estás gobernando ahí, pues sabes que pues tienes que gobernar indirectamente para mí. Savonarola dice no, una cosa es la cosa religiosa y otra es la cosa política. Yo aquí gobierno, se pone en su macho. El Papa le manda una excomunión. Él había visto lo que había hecho Lutero con su bula de excomunión allá en las zonas de la Germania, en donde Martín Lutero quema la bula, y esto pues es motivo para que le aplaudan los seguidores de sus corrientes, de su doctrina, y se separa y se crea la iglesia luterana, la iglesia protestante. Pero aquí Savonarola primero está en Italia, donde son muy creyentes, y muy cerca del territorio del Papa lo intenta hacer, y en el mismo lugar donde él quema la bula que lo excomulga, lo acaban quemando a él. Entonces se provoca un vacío de poder, ya no están los Médicis, ya Savonarola pues pasó a mejor vida, y eso lo aprovecha para constituir un Estado republicano. La gran diferencia, que es la primera Maquiavelo que la establece, es que un gobierno es monárquico cuando hay un monarca que por una línea sucesoria es hijo del rey, después ya sus hijos, etcétera, etcétera. En cambio, una república es caracterizada porque hay un cambio periódico de gobernantes y el gobierno está compartido a través de distintas instancias, distintos consejos, parlamentos, etcétera. Nicolás Maquiavelo, que había estudiado la carrera de Derecho, pues participa
es nombrado secretario de los 10, que es quien tiene que ver con las relaciones internacionales. Y esto le va a dar pues el conocimiento de grandes personajes que estuvieron muy importantes en la política. Por ejemplo, conoce nada menos y es tal vez el que más le cautiva, es César Borgia, el hijo del Papa, fue un hijo del Papa, que primero había sido cardenal porque pues pensaba el Papa que fuera su sucesor, pero había tomado otro hijo que fuera el rey que unificara toda Italia. Cuando muere ese hijo, pues le da ese papel a César Borgia. César Borgia empieza a tener el control y el poder, y empieza a realizar prácticas pues terribles. Por ejemplo, conquista a un pueblo, a una población, no lo quiere porque pues llegó con la fuerza, llegó con las armas, la población pues no lo acepta. Entonces maquina esto. Dice, bueno, yo voy a tener aquí, no puedo quedarme aquí, yo gobierno varios lugares, les voy a dejar un encargado. Y ese encargado le dice, mira, tú para que se note que hay mano firme, sé lo más duro, sé cruel, abusa de las mujeres, quítales el dinero a los que se porten mal contigo, cobra muchos impuestos, pon mano dura. Se va. Y cuando regresa al pueblo, les pregunta a la población, ¿cómo están con este que les encargué? Y yo les le encargué que gobernara con justicia, que los tratara bien, que les respetara sus bienes, sus propiedades. Oiga, la verdad, sí, dinos la verdad. ¿A poco se ha portado mal? Pues sabe que, ¿en serio le podemos decir? Sí, digan. No, pues sí se ha portado muy mal, nos hizo esto. Empezó a decir, todo eso hizo este señor. Yo le encargué lo contrario, tráiganmelo. Y lo ahorca delante del pueblo. Uy, con eso se gana la simpatía. Pese a que él había sido el que había dado la orden, en el momento en el que él castiga a alguien por cumplir sus órdenes, se logra convertir en el paladín del pueblo. Esto es el maquiavelismo. O sea, Maquiavelo no lo inventa, lo ve y lo lleva a la práctica. Este mismo era un tipo que era capaz de cualquier cosa con tal de llegar al poder y dominar una ciudad. Por ejemplo, había otro reino que era Sforza, donde había pues, un gobernante que era el duque de Sforza. De repente lo matan, queda en su poder una mujer, Catalina de Sforza, y César Borgia dice, pues ahora me aprovecho. Es una mujer muy guapa, por cierto. Entonces va y Sforza tenía dos castillos, el principal que estaba amurallado, muy difícil de tomar, y otro más fácil de tomar, en el que envía a sus hijos y a su capitán. Y ella se queda con otra parte de la tropa en Sforza. Muy inteligentemente dice, me voy primero sobre el más debilitado. Pero además la piensa. Dice, pues ¿quién está aquí? Pues un general, que es el general de la tropa. Y se pone a investigar y qué cosas tiene. Pues, en términos actuales dirían, pues fíjense que es gay. Es gay, le gustan los hombres. Y para esto, César Borgia, entre sus cualidades, pues era finalmente hijo de una mujer muy guapa, que había sido pues la favorita del Papa, pues dice, pues busca acercarse a él, mira, vamos a negociar. Total, se convierte en amante de, este es lo que es el maquiavelismo, se convierte en, y con eso logra que el general de Catalina Sforza lo traicione, se convierte en un traidor como algunas gentes, y ya con eso captura a los hijos de Catalina, y ya con su general al lado y con sus hijos, va al otro palacio y le dice a Catalina de Sforza, mira Catalina, aquí tengo a tus hijos, aquí ya tu capitán y sus soldados ya están conmigo, ríndete, si no, mato a tus hijos. Entonces Catalina de Sforza se sube desde la torre de
donde estaba a la vista de todos, se sube el vestido, no tiene, en esa época no usaba ropa interior, enseñando sus órganos sexuales femeninos, enseñando su pubis, le dice y le grita a César Borgia: no me importa lo que hagas con mis hijos, aquí tengo la fábrica. Vean el tamaño, si no, esos son los personajes que conoce Maquiavelo. Finalmente, para terminar la historia esta, pues César Borgia toma, la hace prisionera y en lugar de matarla la convierte en su esclava sexual durante mucho tiempo. Bueno, esos personajes, los Luises de Francia también los conoce, en fin, a toda una serie de personas con mucho poder, con mucho exceso de poder, y además es un tipo muy estudioso. Cuando finalmente la República va a fracasar, por cierto, a él le encargan, para que vean que el propio Maquiavelo no fue maquiavélico, era ingenuo. Le encargan, entre las cosas que le encargan, es hacer un ejército florentino. Esto es, Florencia tenía dinero, pero no tenía un ejército. Entonces, quienes defendían a Florencia eran mercenarios. Entonces, estos mercenarios se caracterizaban de que cuando veían que iba a haber la posibilidad de perder, huían, no importa que no tengamos paga, con tal de salvar la vida, y no eran buenos soldados. Entonces Maquiavelo hace un ejército con la mejor personas, con los mejores jóvenes de Florencia, los más sanos, los más dignos de confianza, los mejores guerreros, pero también comete un error: los mejores cristianos. Y entonces eran los más religiosos, etc. Entonces, mientras se enfrentaron contra algunos ejércitos, fueron súper efectivos, fueron heroicos. El problema está cuando las ambiciones del Papa siguen contra Florencia y ya para esto muere el Papa Medici. Con eso la idea de César Borgia como unificador se pierde. Son envenenados los dos al mismo tiempo, César Borgia y Alejandro Borgia, el Papa. El Papa casi de nombre a Rodrigo Borgia. Y se crea un vacío de poder, y eso lo aprovecha para llegar al poder Julio II, que fue el Papa guerrero, mientras que Borgia era de origen español, era de origen francés. Era un guerrero que le gustaban las guerras, entonces voy a conquistar. Entonces se enfrenta Julio II contra la República de Florencia, y para esto actúa también con un gran maquiavelismo, porque el Papa, como vimos, era jefe de un estado, pero también era el jefe de la iglesia. Entonces se pone su armadura de general, militar, para la guerra, lleva su espada al cinto, pero de frente lleva sus báculos de papa, arriba de la armadura sus pues vestimentas de papa, su sotana, en fin, todo lo que usan los papas. Adelante pone una burrita blanca con la hostia consagrada. Entonces, en el momento que ven eso, los soldados florentinos, que los empieza a invadir el propio Papa, que adelante va al lado va el ejército, pues en lugar de atacarlos, se atreven a atacar al Papa, se atreven a atacar a la hostia, hasta algunos hasta se arrodillan y se persiguen, y claro, llega los otros salvajes por los lados y los masacran. Entonces pierde la República Florentina, el Papa impone a un Medici, que ya no es los grandes Medici que fueron Cosme de Medici, el gran Lorenzo de Medici. Ustedes van a ver que en El Príncipe se dice, pues esto se lo dedico al gran Lorenzo el Magnífico. No, este no es Lorenzo el Magnífico, este es un Lorencito sin importancia, que era en realidad un prestanombres, un colaborador del Papa. Entonces se acaba la República,
los que habían estado trabajando para la República se quedan sin trabajo, hay quienes intentan pues de alguna manera pues acabar con esa imposición del Papa a través de los Medici. Se hace una lista, güey, ¿quiénes trabajaron con nosotros? Pues se anota, pues Nicolás Maquiavelo estuvo aquí con nosotros, seguramente querrá participar, pero la verdad es que Maquiavelo ni siquiera sabía. Entonces fue acusado, como dice ahí, falsamente de estar involucrado en un golpe de Estado contra Lorenzo de Medici, fue torturado, apresado y pues ya se le libera, se va a una parte, a una pequeña área agrícola que tenía de la familia. Ahí pues se dedica a cuestiones de las ovejas y de las lanas y de cosas de ese tipo. Y con esto pues trabaja en las mañanas. Después él mismo en su propia autobiografía dice, pues me ponía unas borracheras, le entraba la cocaína, no creo que la cocaína es de ahora, y ya así mafufo y borracho, pues dice, entraba a mis casas, me pongo mis ropas de cuando era pues encargado de las relaciones diplomáticas de la República Florentina, y empiezo a platicar con las personas que conocí, empiezo a platicar con Cicerón, con todos los grandes de Roma, con todos los grandes que conoció, con César Borges, con todos ellos. Yo estaba loco, pero de esas elucubraciones va a surgir su gran obra literaria, que va a incluir desde pues una extraordinaria obra de teatro que es La Mandrágora, escribe Las décadas de Tito Livio, escribe una magnífica historia de Florencia, escribe uno que se va a llamar El arte de la guerra, homónimo de otro más conocido arte de la guerra que hay, pero lo que le va a dar la fama mundial hasta nuestros días es su obra que se llama El Príncipe. Esta se la dedica con tal de conseguir otra vez chamba, se la manda a Lorenzo de Medici, pero la verdad es que seguramente Lorenzo de Medici ni lo leyó, nada más la vio, le mandó de regalo, no le consiguió chamba, lo más que fue, pues ¿qué le gusta? Pues le gusta el chupe, bueno, mándale una botella de vino de mi parte y hasta ahí. Pero pues la obra es una obra, de hecho originalmente se llamaba Sobre los Principados, y la primera parte, pues sí habla de los distintos tipos de principados, pero la parte que más importa es donde habla precisamente de el príncipe. Esto pues fue incluso una obra prohibida durante mucho tiempo, y ya tardó mucho en que apareciera este manuscrito de esta obra, que sigue siendo controversial, pero que todo el mundo, todos los grandes políticos tienen en su biblioteca. Por ejemplo, hay una edición de Napoleón Bonaparte, comentada por el propio Napoleón, de esta obra de Maquiavelo. Bueno, lo primero que insistimos de Maquiavelo es su idea de que él no va a hablar de lo que no existe, él no va a pensar en utopías, él no va a pensar en que pueda haber un mundo que no haya estado, o tonterías que piensan algunos, sino él va a decir, vamos a poner los pies en la tierra. Mira lo que dice Maquiavelo. Porque muchos se han imaginado como existentes de veras a repúblicas y principados que nunca han sido vistos ni conocidos, porque hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse, marcha a su ruina en vez de beneficiarse. Pues un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son, por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad. O sea, eso es la visión práctica. Maquiavelo es un pragmático de la política. Curiosamente, la frase que ven ahí, que es la que generalmente todo el mundo asocia con Maquiavelo, el fin justifica los medios, no está textualmente en el libro de Maquiavelo, pero sí es una obra que inspira el espíritu de Maquiavelo. O sea, la idea de que finalmente se debe de gobernar de una manera en la que
por ejemplo, no se cumplan las promesas, en las que se aparente, porque es más fácil que los seres humanos te vean de lejos, que te puedan tocar, que puedan estar cerca de ti. Entonces, con esto pueden ser fácilmente engañados. Por esa frase que vemos, que todo el mundo ve lo que aparenta ser, pero pocos experimentan lo que realmente eres. En un momento determinado, pues dicen, no hay que decir la verdad. No intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la mentira. El político hasta nuestros días, que es, pues sabemos que son mentirosos. Es muy tonto el que le quiera creer a un político y diga la verdad. Un político es al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo animal. Es un ser que tiene que saber en qué momento actuar como hombre y seguir las leyes, pero en qué momento no, y actuar como animal. ¿Y qué tipo de animal tiene que ser? Tiene que ser al mismo tiempo león y zorro, porque el león no puede protegerse de las trampas y el zorro no sabe defenderse de los leones. Por eso le dice al príncipe que debe ser, por lo tanto, un zorro para reconocer trampas y un león para asustar los lobos. Y una de las cosas fundamentales también en la mentalidad de Maquiavelo es que la política es una ciencia del ser. No tiene nada que ver ni con la ética, ni con la moral, ni con la filosofía. Es simplemente algo pragmático que permite llegar al poder y conservar al poder. La habilidad, la perseverancia son las armas. Bueno, él va a decir cosas tan interesantes sobre la naturaleza humana, que es un humanista, pero un humanista que entiende sobre todo los defectos del ser humano. Surge de esto una cuestión. Si vale más ser amado que temido, o temido que amado, nada mejor que ser ambas cosas a la vez. Pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado. Porque de la generalidad de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Mientras les haces bien, son completamente tuyos, te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos, pues, como antes expliqué, ninguna necesidad tienes de ello. Pero cuando la necesidad se presenta, se rebelan, y el príncipe que ha descansado por entero en su palabra va a la ruina al no haber tomado otras providencias. Porque las amistades que se adquieren con el dinero y no con la altura y nobleza de alma son amistades merecidas, pero de las cuales no se dispone, y llegada la oportunidad no se las puede utilizar. Y los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer, porque el amor no es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse, pero el temor es miedo al castigo que no se pierde nunca. No obstante, lo cual, el príncipe debe hacerse temer de modo que, si no se granjea el amor, evite el odio, pues no es imposible ser a la vez temido y no odiado, y para ello bastará que se abstenga de apoderarse de los bienes y de las mujeres de sus ciudadanos y súbditos, y que no proceda contra la vida de alguien, sino cuando hay justificación conveniente y motivo manifiesto, pero sobre todo abstenerse de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Luego nunca faltan excusas para despojar a los demás de sus bienes, y el que empieza a vivir de la rapiña siempre encuentra pretextos para apoderarse de lo ajeno, y por el contrario, para quitar la vida, son más raros y desaparecen con más rapidez. Sí. Maquiavelo, para empezar, dice es que los seres humanos son ingratos, son volubles, son perversos. O sea, si tú quieres crear un mundo muy bonito como el que plantea el propio Platón lo dice, pues si hubiera un pueblo de dioses o semidioses sería así. No, aquí pues no se trata de esto. Aquí los seres humanos son de esta manera. Entonces, ¿qué es la única forma que se les puede controlar? Pues inspirándoles miedo. El miedo es lo único que puede hacer que los hombres se porten bien. Ahora, inspirando miedo no implica ser odioso. Y una de las cosas importantes del príncipe es el respeto a la propiedad privada y a la vida. O sea, vean cómo Maquiavelo lo que aconseja así. Tú no digas la verdad, tú ten en cuenta que los hombres, es más, pero trata de defender solamente en casos muy excepcionales, atenta contra la propiedad y contra la vida. Incluso más la propiedad, porque dice, finalmente la gente olvida más pronto matases a tu papá, mataron a su papá, que el que se quedaron sin patrimonio. Entonces, esos son los consejos
pragmáticos. Algunos van a decir, bueno, pues esto es nada que ver con la moral, pero tiene que ver, la justificación que él hace es la propia naturaleza humana. Los seres humanos no son buenos, los seres humanos son perversos. Y después Maquiavelo va a decir cosas también interesantes sobre la forma de ejercer el gobierno. Trata el príncipe de huir de las cosas que lo hagan odioso o despreciable, y una vez logrado habrá cumplido con su deber y no tendrá nada que temer de los otros vicios. Hace odioso sobre todo, como ya he dicho antes, el ser expoliador y el apoderarse de los bienes y de las mujeres de los súbditos, de todo lo cual convendrá abstenerse. Porque la mayoría de los hombres, mientras no se ven privados de sus bienes y de su honor, viven contentos, y el príncipe queda libre para combatir la ambición de los menos, que puede cortar fácilmente y de mil maneras distintas. Hace despreciable el ser considerado voluble, frívolo, afeminado, pusilánime e irresoluto, defectos de los cuales debe alejarse como una nave de un escollo, ingeniarse para que en sus actos se reconozca grandeza, valentía, seriedad y fuerza. Y con respecto a los asuntos privados de los súbditos, debe procurar que sus fallos sean irrevocables y empeñarse en adquirir tal autoridad que nadie piense en engañarlo ni en envolverlo con intrigas. Vean cómo es el pragmático. No hay que ser bueno, hay que aparentar ser bueno. No siempre las buenas acciones son oportunas, eficaces. Cuando hay que ser malo, hay que actuar con maldad absoluta. Que no haya el miedo, porque de las pequeñas maldades los hombres se pueden vengar, de las radicales no. Entonces, si en un momento determinado tú tienes que hacer algo, mejor mata a una persona, porque así no vas a tener la venganza. O sea, finalmente trata de no caer en ser odioso, respeta la propiedad, respeta, pero cuando tengas que hacer una cosa malvada, pues no tengas miedo de hacerla, pero si la vas a hacer, hacerla bien. Si tienes que romper la ley por una cosa que Maquiavelo llamaría la razón de Estado, hazlo, pero no te quedes a medias tintas, sé radical en ese aspecto. No es punto carente de importancia la elección de los ministros, que será buena o mala según la cordura del príncipe. La primera opinión que se tiene del juicio de un príncipe se funda en los hombres que lo rodean, si son capaces y fieles. Podrá reputárselo por sabio, pues supo hallarlos capaces y mantenerlos fieles, pero cuando no lo son, no podrá considerarse prudente a un príncipe que el primer error que comete lo comete en esta elección. O sea, eso aquí vemos cómo todavía sigue aplicando hasta nuestros días. Lo primero que tiene que ser un gobernante, un príncipe, un presidente, un rey, es saber con quiénes se rodea para gobernar. Cuando vemos a un presidente que está teniendo que hacer cambios en su gabinete y fulanito no le funciona, es porque los eligió mal. Entonces, una de las grandes tareas políticas que tiene que tener un gobernante para tener éxito, para mantenerse en el poder, es saber con quién se rodea. No se puede gobernar solo. Siempre se gobierna teniendo a personas que los van a apoyar. Y esas personas, pues sí, les puede dar privilegios, les puede dar riqueza, les puede dar, pero a cambio de su eficacia, a cambio de que sean adecuados y al mismo tiempo que no lo vayan a perjudicar con malas imágenes. O sea, finalmente, si él tiene fama de ser incorruptible, de luchar contra la corrupción, y su subordinado es un corrupto y evidentemente es un corrupto, pues esto no le va a funcionar. Entonces, Maquiavelo da una serie de recetas prácticas. Yo, por razones de tiempo, pues aquí lo dejo, pero les recomiendo, y es parte importante de lo que tienen que leer obligatoriamente, pues que lean esta parte que les encargué de El Príncipe. Lo dejamos aquí y vamos en el próximo clase, en la grabada, en el próximo video, a hablar de Jean Bodin.